Hola, Dios te bendiga, soy Paulo Salas, estoy aquí en Chusena, provincia de Huelva, en España, al sur de España. Estoy hospedado, participando con misioneros de la misión Cristo es la respuesta. Una misión que está aquí en España, está en Italia, está en México y muchos otros países. Eh, y en esta oportunidad quiero presentarles un amigo, pastor evangelista, misionero Vital Desjardins. Desjardins. Él es canadiense y es misionero aquí con la misión Cristo es la respuesta. Y quiero que le salude a los oyentes. Es un placer de poder estar aquí, de estar con Pablo y de poder tener estos momentos, esta entrevista, sí. Y en esta oportunidad quiero animarles a usted que está mirando que puedan mirar esta entrevista hasta el final. Vamos a estar hablando de un tema muy importante. Nosotros, dice Pedro en 1 de Pedro 3:15, está siempre preparados para anunciar con mansedumbre razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea que es un llamado de Dios para nosotros prepararnos para saber defender la fe y hablar de la esperanza que hay en nosotros. Y al hablar con el hermano Vital, he aprendido algunas técnicas, algunas maneras de cómo empezar una práctica con los testigos de Jehová. Muchas veces nosotros nos quedamos sin saber cómo hablar con ellos o cómo hablar de una manera eficaz. Y yo vi, al oír esta enseñanza, sentí que era muy eficaz y por eso hice la invitación y él con mucha prestación se dispuso a estar aquí hablando con nosotros. Entonces sé que te va a ayudar mucho y te va a dar muchas herramientas. A lo mejor tengas algún familiar, algún amigo y bueno, muchas veces no has sabido cómo hablar con ellos y sé que estas herramientas te van a ayudar. Entonces mira el video hasta el final. Y es interesante que él me comentaba de que al hablar con algunas personas que habían escuchado a ellos hablar de Cristo, se acercaron para tratar de llevarlos a los testigos y ellos, con la gracia del Señor, el Espíritu Santo guiándolos, pudieron hablar con ellos y se convirtieron al Señor Jesús. Y bueno, hermano Vital, qué privilegio. Muchas gracias por su disposición de hacer esta grabación y de bendecir a tanta gente que va a poder estar mirando ahora. Y quiero dejarle a usted la libertad para poder hablar también y contarles un poco de su testimonio, un poco de las herramientas que Dios le ha mostrado a usted en las Escrituras, de cómo hablar con alguien que necesita conocer a Jesús, que a veces está en una religión, pero no conoce a Jesús de verdad. Sí, yo crecí en una familia muy religiosa en mi tierra, en Canadá, en la parte francesa de Canadá. Y claro, estuve 5 años de seminarista, que quería ser cura, sacerdote. Pero claro, siempre había este sentimiento dentro de mí que Dios parecía alguien muy lejano, muy misterioso, muy escondido, aunque creía que Él existiera. No lo conocía. Y esto me llevó a dejar la idea de la religión, de seguir mi vida después ahí, mis estudios, de trabajar en la vida bancaria también un tiempo. Pero todo eso yo me daba cuenta que algo faltaba. La vida parecía no tener mucho sentido, mucho significado. Entonces fue más adelante en un viaje que estuve haciendo ahí por Centroamérica y después ahí bien por México y después por Estados Unidos, donde me encontré con personas que me hablaron del Evangelio. Y una de las cosas que me tocó mucho fue el amor de estas personas, porque yo veía que no buscaban nada de lo mío, solamente querían una cosa, presentarme a la persona más maravillosa que habían encontrado, que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y me hablaban de un Cristo vivo, de un Cristo que les había transformado, que les había cambiado. Claro, para mí era algo bastante nuevo porque yo pensaba que era más bien una historia del pasado. Yo creía que sí, que había existido Jesucristo. No pensaba mucho que Cristo
estaría vivo ahora, que hubiera resucitado y estaría aún vivo hoy. Obviamente esto estaba muy lejos de mis pensamientos, pero una cosa que aconteció una noche, fui convencido de mis pecados. En una de las reuniones donde yo fui, no había entendido prácticamente nada, pero vino sobre mí una convicción de pecado. La presencia de Dios estaba en aquel lugar, y aunque no pudiera entender bien el inglés, aunque lo había estudiado en Canadá, en la parte francesa de Canadá, de donde vengo, yo no conocía el inglés muy bien, pero bien, sentía la presencia de Dios y vino sobre mí una convicción de pecado. Dios me convenció de la soberbia, de la falsedad, de las máscaras que me ponía delante de la gente, de la vida que yo estaba llevando, que en realidad es lo que me separaba de Él. Y yo intenté de librarme con mi fuerza de voluntad, con buenas resoluciones, con buenas decisiones, pero no lo conseguía, hasta que entendí que el Evangelio es que Cristo ha venido al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo entendía que yo era uno y que necesitaba de ser salvo. Y aquella noche, cuando entendí esto, mi vida fue completamente cambiada. Después de 2 semanas de luchar contra el pecado y de no conseguir vencerlo, derrotarlo, Cristo me libró de mi maldad, y me limpió y me dio una vida completamente nueva. Y a partir de ahí solamente tenía un deseo: presentar a este Cristo vivo a otras personas que pudieran también como yo no haberle conocido y tener la oportunidad de conocerle. Y fue el inicio de una nueva vida con Cristo, que me llevó a andar por diferentes países del mundo a predicar el Evangelio. Ahora, en cuanto al tema que decía Pablo, claro, nosotros como cristianos, cuando encontramos personas o de otras religiones o de grupos religiosos que pueden ser un poco extraños, debemos de pensar que Cristo murió por todos los hombres, dio su vida por todos los hombres, y el deseo de Dios es que estas personas también, que no les miramos como personas raras, sino como personas por las cuales Cristo ha dado su vida, que tienen posibilidad también de llegar a conocer a Dios como nosotros hemos llegado a conocerle. Por eso que me gustaría de animar a los que me están escuchando en este momento, cuando tratamos un problema, que sea con un grupo de personas, principalmente, vamos a decir, de lo que vamos a hablar hoy, acerca de los testigos de Jehová, debemos de verdad de dejar entender a estas personas que no es que les estamos rechazando, que le estamos ahí, que no queremos nada que ver con ellos, que quizás de una manera un poco dura les tratamos y les despedimos, que no queremos tener nada con ellos, sino intentar también de presentarles el Evangelio, que podamos entender la necesidad que también ellos necesitan de conocer al Cristo vivo, porque obviamente cuando las personas caen en falsas doctrinas, en religiones falsas, entonces, ¿quién les presentará el Evangelio? Si nosotros los cristianos, entonces no somos capaces de llevarles el Evangelio, ¿quién les llevará el Evangelio? Si nosotros, no, principalmente estoy hablando también en el mundo evangélico, si nosotros no les presentamos el Evangelio y no les presentamos nuestro testimonio, que creo que es el punto central sobre que debemos de insistir, entonces, de llegar a conocer al Dios verdadero, de llegar a conocer a Jehová, porque muchas veces los testigos de Jehová, cuando me hablan ahí, una de las preguntas que hacen normalmente cuando llegan a nosotros, normalmente una de las preguntas que en diferentes ocasiones me han pedido, ¿cuál es el nombre de Dios? Varios testigos de Jehová, ¿cuál es el nombre de Dios? Te hacen esta pregunta. Y se quedan sorprendidos cuando yo les digo Jehová. Claro, para los evangélicos, la Biblia evangélica, que fue escrito por monjes que eran católicos, que se habían convertido al Evangelio en el siglo XVI. Entonces, estos hombres pusieron la palabra Jehová, claro. Lo que pasa que el nombre de Dios en el Antiguo Testamento
eran en hebreo 4 consonantes, no había vocales. Entonces nosotros hemos puesto entre las consonantes unas vocales para poder pronunciar el nombre. Por eso hemos venido añadiendo las vocales con Jehová o con Yahvé, que también es otro nombre que es válido, Yahvé, Jehová. Para poder pronunciar el nombre de Dios. Entonces, para ellos cuando les decimos, cuando nos hacen la pregunta, ¿cuál es el nombre de Dios? Y que oyen que decimos Jehová, se quedan un poco perplejos. Como es aquí, este no es testigo de Jehová y me dice que no, que el nombre de Dios es Jehová. Vamos a ver. A ver, no por dónde va este. Claro. Pero el problema que debemos de preguntarle, ¿qué quiere decir el nombre Jehová? ¿Qué quiere decir? Hay una definición del nombre Jehová en la Biblia que encontramos en Éxodo y esto lo encontramos cuando Moisés fue enviado al pueblo de Israel que estaba ya preso, que estaba esclavo en Egipto. Dios le mandó para librar al pueblo fuera de Egipto, sacarlo fuera. Pero Moisés dijo a Dios, le dijo, pero vamos a ver, pero si yo voy a ellos y me preguntan, ¿quién te ha enviado a ti para que vengas a nosotros? Dice, ¿cuál es su nombre? Entonces dice, ¿qué les diré? Y Dios le dijo así, le dijo, respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envío a vosotros. Ese es el nombre, el significado del nombre Jehová. El nombre de Jehová es yo soy, porque Dios es al presente. Para Él el pasado, el presente, el futuro, es todo presente. Es como si los pecados que uno haya hecho 20 años atrás, es como si está hecho en el momento. Para Dios no hay nada que del pasado, del futuro, vamos a decir, para Él todo es presente. Dios conoce todas las cosas, es el omnipresente y el omnisciente también. Él conoce todas las cosas. Por lo tanto, Él dice, yo soy. Ese es el nombre, de Dios. Yo soy. Jehová, Yahvé, que quiere decir, yo soy. Ese es su nombre. Aquí lo pone muy claro. Entonces, para los testigos de Jehová, cuando le hacemos esta pregunta, ¿qué quiere decir Jehová? Muchos de ellos no saben exactamente contestar. Cuando le mostramos el texto así, saben que sí, que esto es un texto que es bíblico, que se encuentra en las Escrituras. Pero el problema de ellos es que cuando decimos yo soy, en el texto que ellos tienen, y eso es lo que debemos de entender, que no son los que llegan a nosotros, hablando de los testigos de Jehová, que son miembros de los testigos de Jehová, que han cambiado el texto. El texto ha sido cambiado por los que están arriba en la organización de ellos. El texto ha sido cambiado. Si vais al texto de ahí del libro de ellos, que no llaman Biblia, lo llaman ahí traducción del Nuevo Mundo. Sí, traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Es lo que ponen ahí en el libro de ellos. Aunque ahora no lo sé si están intentando de cambiar eso para poder engañar a más gente. Pero bien, ahí el hecho es, arriba en la organización de ellos lo han cambiado. Y cuando se lee el texto, en la traducción de ellos, del texto que tienen, dicen, yo mostraré ser lo que mostraré ser. Yo mostraré ser, me envío a vosotros. Entonces, yo mostraré ser, yo soy, ya es algo bastante diferente, ¿no? ¿Cómo se puede traducir ahí algo? Si alguien me pregunta, ¿cómo te llamas? Yo digo, yo soy Vital. Si yo digo, yo mostraré ser Vital, parece que aún no lo soy. Yo mostraré ser Vital, bien, parece que no lo soy aún. Vamos a ver. No, yo soy Vital, ya. Y la palabra es muy sencilla. Pero, ¿por qué es que no han traducido correctamente el texto aquí? Podríamos decir, eso es extraño. ¿Cómo es? Si yo digo, por ejemplo, en inglés, yo soy, I am. Si yo digo en francés, je suis. Si lo digo en portugués, yo digo, eu sou. Bien, creo que no. Eso es muy sencillo de traducir, ¿no? Cualquier persona
de un idioma a otro, no sé, no debería de haber tanto problema, ¿no? Pero ¿por qué ellos han cambiado el texto para decir yo mostraré ser y no yo soy? Bien, lo hicieron con un propósito. El propósito es que el nombre de Dios quiere decir yo soy. Y en una ocasión Jesús dijo a algunos judíos con los cuales él estaba hablando, esto es en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, él dijo estas palabras bastante asombrosas, porque dijo estas palabras. Ellos le dijeron, entonces le dijeron los judíos, ¿Qué versículo? versículos 57 y 58. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Porque Abraham había existido unos 2000 años antes de Cristo. Entonces le dijeron, ¿has visto a Abraham? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy. Ahora, si preguntas a los testigos de Jehová, ¿cómo va el texto escrito en la traducción de ellos? Dirán, bien, de cierto digo, antes que Abraham fuese, he sido. He sido. Dice, bien, parece que gramáticamente, parece que eso podría ser válido. Antes que Abraham fuera, yo he sido. Parece que podría gramáticamente ser correcto. Pero es que el texto original no dice esto. Dice en el griego ego eimi. Yo creo que ego, entendemos yo, el ego, cuando hablamos del ego, el yo, ego, eimi, yo soy. Este es no lo que el texto dice. Entonces, claro, yo la primera cosa que aprendí cuando fui a la escuela, me enseñaron el verbo ser al tiempo presente, yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, vosotros sois, ellos son. Eso fue la primera cosa que me enseñaron. Ahora, si no pueden traducir correctamente el texto, cuando el texto dice ego eimi, que quiere decir yo soy, y es muy sencillo porque, por ejemplo, si vamos en San Juan, capítulo 10, versículo 7, Jesús dice en aquel versículo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas. ¿Cómo viene en el texto griego? Ego eimi. Yo soy. Lo mismo que encontramos aquí. Entonces, ¿cómo es que aquí no traducen por he sido la puerta? Sino lo traducen por yo soy la puerta. ¿Por qué? Ego eimi sabemos que en el griego es lo que decimos cuando hablamos en castellano, yo soy. Pero ¿por qué es que lo han cambiado? ¿Por qué han puesto he sido? Muy sencillo. Porque lo que Jesús está declarando aquí, está declarando que Él es Dios, Él es Jehová. Él es el yo soy, del cual Moisés hablaba. Por eso lo han cambiado en el Antiguo Testamento, en Éxodo, y lo han cambiado en Juan. ¿Para qué? Para esconder del público de que Jesús es Dios. Es verdaderamente Dios. Por eso lo han cambiado el texto ahí. Entonces, debemos de entender eso. Eso es importante. De dejar entender a ellos, mira, habéis cambiado el texto. Yo a veces tomo el texto griego que tengo, ahí tengo dos textos griegos ahí, que tengo, y los muestro ahí, se los muestro cuando vienen. Y los muestro aquí. Mira, ego eimi, yo soy la puerta, yo soy, ¿ve cómo está escrito? Ego eimi. Y aquí, antes que Abraham fuera, yo soy. Ego eimi, igual. Es que es yo soy. Ese es el nombre de Dios. Ahora, una de las cosas, uno de los problemas con los testigos de Jehová que debemos de entender ahí, y eso para el bien de ellos, porque yo lo digo no para que entramos para atacar a los testigos de Jehová con estas cosas. No es esto, es intentar de darles a entender que no son ellos que han cambiado el texto, porque estos hombres están trabajando de la mañana a la noche, van ahí, parece, 24 horas, parece que están andando continuamente, les ve por todo sitio y dan un montón de horas ahí trabajando para intentar de compartir el mensaje de ellos o la doctrina de ellos. Entonces ellos lo hacen de verdad que muchos de los evangélicos no dan tanto tiempo para hablar del Señor, quizás a los demás, como estos están intentando de hacer para promover su doctrina.
para decir que es de admirar de una cierta manera. Yo se lo digo. Pero yo les digo, es una pena que dais tantas horas para una organización que han falsificado el texto bíblico y que os mandan para que vayáis a anunciar estas falsedades. Eso de verdad es una tragedia muy grande, que ellos deben de ser conscientes. Una de las preguntas que les hago, porque yo digo, yo creo en Jehová. Ahora, una de las cosas que la Biblia dice en Juan capítulo 17, versículo 3, dice, y esta es la vida eterna, que te conocen a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ahora, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Cuando leemos en el texto que tienen ellos, no está escrito aquí, así. Está escrito que absorben el conocimiento de ti. Es algo, una realidad intelectual. Coger conocimiento, es decir, que tú puedes conocer muchas cosas acerca de Dios. Bien, por ejemplo, si yo escribo un libro acerca de mi vida, dónde he nacido, qué es lo que he hecho cuando tenía 6 años, qué es lo que me pasó, y puedo contar toda mi vida y alguien coge el libro y lee esto y sabe prácticamente casi todo de mi vida. Bien, pero el problema es que este conocimiento de saber acerca de mí, que no digo que está mal, está bien, y pueden saber muchas cosas acerca de mí. El problema es que esta persona puede saber todo acerca de mí, pero cuando me encuentra y yo lo miro, digo, yo no me recuerdo ninguna vez de haberle encontrado. No le conozco. No tengo ninguna idea de quién es usted. ¿Por qué? Porque no se trata de tener conocimiento acerca de Dios solamente. Es importante, no digo que está mal, es importante. Pero esto ya no es suficiente. Debemos de llegar a conocer a Dios. Y yo les hago la pregunta, ¿conocéis personalmente a Jehová? ¿Tenéis una relación con Él? Y siempre me llevan a decir, bien, es que nosotros tenemos el conocimiento. Y claro, para ellos es solamente quedarse con el texto ahí. Pero este encuentro con Dios, las Escrituras están dadas ¿para qué? Para que podamos experimentar, tener una revelación de estas cosas y experimentar a Dios en nuestra vida. Tener esta revelación de Dios y entrar en comunión, en contacto con Dios en nuestra vida. Si esto no existe, entonces perdidos estamos. Es lo que acontece con las religiones, sea lo que sea. Ahí no basta de tener una religión. Necesitamos de tener una relación con Dios. Que de verdad Él pueda llegar a ser nuestro Padre y que nosotros podamos de verdad nacer espiritualmente de Él y entrar como un hijo que está creciendo, empieza a crecer, al principio un poco con leche y va creciendo, pero llega a conocer a su padre y a hablar con su padre y a aprender de su padre. Y eso es muy distinto que solamente tener un libro que habla de eso, pero no está el padre ahí, no está el hijo, no está nadie. Es que yo estoy con el libro. Por eso, la vida eterna consiste en conocer, en tener esta relación con Dios y con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ahí. Eso es importante. La palabra de Dios habla que es importante. Ahora, que el Padre sea Dios no quiere decir que Jesucristo no sea Dios. No quiere decir que Jesucristo, porque hay muchas escrituras que muestran que Jesucristo verdaderamente es Dios. Pero lo que pasa en el texto de los testigos de Jehová, todos estos versículos lo han cambiado con el pasar del tiempo. Uno de estos textos lo encontramos por ejemplo, hay muchos textos en la Biblia que nos muestran que Jesús fue adorado. Por ejemplo, leemos en Mateo, capítulo 28, el capítulo 28, versículo 17, se dice así, y cuando le vieron, esto fue después de la resurrección, antes de Jesús ser levantado al cielo, ya había estado con sus discípulos ahí después de la resurrección,
Y dice el versículo 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Le adoraron. Ahora, debemos de entender una cosa. No se puede adorar otra persona que Dios. Porque si adoramos otra persona que no fuera Dios, eso la palabra de Dios llama eso idolatría. Nosotros lo sabemos, los testigos de Jehová lo saben también. Sabían que no se puede adorar a cualquier persona. El único que podemos adorar es Jehová, es Dios. Es el único que podemos adorar. Pero aquí vemos que Jesús fue adorado por sus discípulos y no les reprendió y no les paró. No. ¿Por qué? Porque obviamente Él es Dios. Él se merece la adoración porque Él es Dios. Pero, ¿qué pasó con la Biblia de los testigos de Jehová? Bien, cambiaron todos los versículos bíblicos. Si usted coge el texto que tienen, unos tantos años ahí se ve que van renovando el texto y hacen nuevos traducciones del Nuevo Mundo y van cambiando lo que a lo mejor no habían pensado de cambiar o se habían olvidado de cambiar. Bien, ahí se ve que cada vez que se muestra algo que muestra que Jesús es Dios, lo van cambiando con el tiempo. Eso es importante que lo sepáis. Ahora, uno de los textos es esto. Han cambiado la palabra adorar por la palabra render homenaje. Render homenaje. Ahora, lo han cambiado. De esta forma, dice, no es adorar, es render homenaje. Entonces, es importante saber que ellos al principio tenían en sus textos adorar. Pero después cuando alguien les dejó saber que la palabra adorar era solamente para Dios, dijeron, bien, es verdad que eso no cuadra. Eso llegó a la organización de ellos ahí arriba, ahí en Brooklyn, en Estados Unidos, y ellos cambiaron el texto, lo cambiaron. Bien, cuando yo les digo a los testigos de Jehová, no, el texto ha sido cambiado, me dicen, no, nosotros no cambiamos ningún texto. Yo digo, no, bien, una prueba es que la traducción vuestra, la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras del año 1983, casi todos los versículos están traducidos por render homenaje, porque lo han cambiado. Pero se olvidaron de un versículo. Y no es una coincidencia, no es una coincidencia. Se encuentra eso en Hebreos capítulo 1, versículo 6, donde está escrito, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, el primogénito es Jesús. Cuando lo introduce en el mundo, está hablando del día que nació. Dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Adórenle todos los ángeles de Dios. Ahora, ¿quién está diciendo esto? Eso es el Padre que lo dice. El Padre dice a los ángeles de adorar al Hijo. Si adorar a alguien que no es Dios es idolatría, entonces el Padre estaría intentando de engañar a los ángeles a caer en la idolatría, porque no se puede adorar a otra persona que a Dios. Ahora, obviamente, este versículo muestra que Jesucristo es Dios. Lo muestra muy claramente, que Él es Dios. Adórenle todos los ángeles de Dios. Pero, ¿qué pasó? La versión del 83 se olvidaron de cambiar este texto. Y yo lo tengo en portugués, ahí, en la traducción del Nuevo Mundo del 83 en portugués, lo tengo. Eso lo muestro. Prácticamente en portugués, el portugués y el castellano, prácticamente hay muchas cosas que están escritas prácticamente igual. Ahí, en portugués dice todos los ángeles de Dios o adore. Está escrito prácticamente casi igual. Adorar, bien, lo adoran. Pero cuando les muestro esto, he dicho aquí, ven, que en vuestra versión aquí, en las otras, en Mateo 28, no, lo habéis cambiado ya en la versión del 83. Pero este versículo lo habéis olvidado. No vosotros, sino los de arriba, de vuestra asociación. Lo han cambiado el texto bíblico y ya se ve muy claramente, porque la palabra adoran está escrito en la traducción del Nuevo Mundo, de ellos.
La próxima traducción que vino, claro, ya hicieron otra porque se habían dado cuenta que se habían olvidado de este versículo un poco, que les dejaba un poco en una postura un poco como si hubieran engañado. Entonces lo cambiaron. Hoy en día este versículo ya render homenaje. Lo han cambiado. Entonces es importante traer a la luz estas cosas a ellos para que ellos se dan cuenta que el texto que tienen no es la Biblia. Es un texto que ha sido falsificado, que muchas cosas parecen igual, pero que muchas cosas han sido falsificadas. Y habría muchísimas cosas que decir aquí acerca de esto. Podríamos pasar un largo tiempo hablando de todos los textos que ellos han cambiado. Pero el propósito no es ahí ni tampoco de llegar, ¿no?, a tocar todos los puntos. Solamente para que puedan darse cuenta de este hecho. Ahora, para terminar, yo me gustaría decir una cosa. No sé si hay alguna pregunta que Pablo me quiere hacer después, pero... Yo creo que esos puntos que está tocando mientras él busca el próximo verso es tan importante porque desde el primer punto con respecto a Jesucristo diciendo yo soy el que soy, yo antes que Abraham fuera yo soy, también Jesucristo dijo en cierta ocasión, si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Mira qué grave es el no creer que Jesús es el yo soy. Cuando los soldados buscaban a Jesús y le decían, Jesús les preguntó, ¿a quién buscáis? Y a Jesús, y Jesús les contesta y les dice, yo soy. Y todos ellos cayeron al escuchar el yo soy de Jesús. Entonces nuestro intuito aquí es que las personas puedan de verdad tener un encuentro con Jesucristo y quién verdaderamente Él es. No como en inglés se dice, not just head knowledge, but heart knowledge. No solo un conocimiento intelectual, pero de verdad de experiencia con Dios. Una transformación de vida, un Cristo vivo. Bueno, y qué importante es conocer esos versículos donde han tratado de esconder la divinidad de nuestro Señor Jesús. Y eso es un punto que yo creo que es muy importante porque a veces nosotros cuando ellos nos aparecen con un versículo tratando de decir que Jesús no es Dios, a veces no sabemos cómo contestarles. Y aquí vemos que cómo han tratado de cambiar sus versiones para justificar su interpretación, siendo que no es lo que la Biblia está hablando. Entonces es muy importante que veamos de verdad el texto, entendamos esas traducciones que han hecho manipuladas por los líderes y que infelizmente tantas personas se las han creído. ¿Cuál es el próximo punto? Bien, cuando Jesús murió en la cruz, cuando fue puesto en la cruz, normalmente lo que hacían los romanos, escribían arriba de la cruz, ahí la condenación, el motivo de la condenación por el cual esta persona había sido condenado. Entonces, aquí cuando en el Evangelio de San Juan está escrito, y aquí se puede ver aquí en el texto, aquí, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Entonces, la forma de escribirlo no lo escribían todo así, todo escrito. Ponían las primeras letras de cada palabra. Entonces, en latín, como sabemos todos, ya eso es conocido en el mundo hispano, porque ya lo vemos normalmente en los crucifijos, en muchos de los crucifijos. En latín era Iesus Nazarenum Rex Judeum. Entonces Jesús era ahí, Jesús Nazareno, N,
Rex, R, y Judium, I. INRI, que ya conocemos, ya en los crucifijos está escrito INRI. Eso era como estaba escrito en latín, INRI, arriba. Ahora, estaba también escrito ahí en griego, estaba las primeras letras en griego y también estaba escrito en hebreo. Ahora, las cuatro letras que estaban escritas ahí arriba en la cruz, la primera era Yoshua, no tenía que ver con Joshua, que es Jesús. Ajá. Entonces, era esta la primera. Y después las otras letras eran cuatro consonantes. Eran las cuatro consonantes que eran el nombre de Jehová, entre las cuales nosotros ponemos las vocales para tener Jehová o Yahvé. Entonces, esto entre las consonantes, estas cuatro consonantes, las cuatro consonantes del nombre de Jehová o de Yahvé. Entonces, estaba escrito ahí arriba, de tal forma que cuando los judíos vieron esto, dijeron a Pilato, los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. ¿Por qué dijeron esto? Porque poniendo soy rey de los judíos, ya cambiaban las letras. Ya no era más el nombre de Jehová que estaba ahí escrito. Hubiera cambiado. Aconteció que la condena de Jesús daba a entender cuál era su nombre y cuál era su condena. En realidad, porque claro, los romanos no podía haber otro rey sino César. Este era el rey que había del imperio romano. Si alguien otro se hacía rey, entonces ya por encima de César, es lo que los cristianos encontraron mucha persecución, porque decían que Cristo era el rey de los reyes. Claro. Pero este es el nombre que tenía ahí de la condenación de Jesús, el nombre de Jehová. Y ahí en la cruz no era ahí otra persona, sino la persona de Jehová, hecho hombre, obviamente, que estaba ahí en la cruz. Eso muestra que Jesús es verdaderamente Jehová también. Es una prueba de que el nombre de Jehová no tiene que ver con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante ver esta INRI escrito en latín, en griego. Así, en latín, en griego y en hebreo. Y ver que justo en hebreo son las iniciales del nombre de Dios, estas iniciales que habían puesto en nuestro Señor Jesús. No es coincidencia. Dios estaba aún en ese momento usando a personas que no tenían nada que ver, no sabían de nada, y que traía esta gran verdad para nosotros y para toda la humanidad, De verdad que nuestro anhelo es que esas personas que son amadas de Dios, pero que infelizmente han sido engañadas, puedan el Señor usarte a ti, usarme a mí, usarnos a nosotros para que podamos traerles luz a ellos, podamos traerles el mensaje de salvación con amor, este amor de Dios que dice Romanos 5:5 que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Ese amor de Dios es mucho más grande de lo que nos imaginamos. Yo estoy leyendo ahora un poco sobre el amor de Dios. Y de verdad que estoy impactado por tan grande amor. Este amor es mucho más grande que el amor nuestro humano. Y ese amor que Dios quiere que extendamos a las personas. Hermano Vital, muchas gracias por este tiempo. Gracias por su disponibilidad, por compartirnos estas verdades. Terminaría solamente diciendo esto, que una cosa muy importante, porque de saber todas estas cosas, a lo mejor uno puede encontrar estas cosas cuando estudia un poco o habla con los testigos de Jehová, llega a entender diferentes cosas. Pero una de las cosas que habla más a las personas en los testigos de Jehová es nuestro testimonio. Debemos de entender que para ellos todo lo que no es,
que habla de Dios y que no es de los testigos de Jehová, eso es del diablo, es del reino del diablo. Entonces, claro, nosotros obviamente nos ven así. Ahí cuando hablan con nosotros, no son de nosotros, entonces son del diablo. Si no son de Dios, son del diablo. Si no son de los testigos, para ellos, entonces es del diablo. Pero de oír que hemos sido convencidos de nuestra maldad, es extraño que el diablo convencería a las personas de su maldad, ¿no? Mejor les dejaría tranquilos y sigue con tu maldad. No para mostrarles que están, que están equivocados y intentan de convencerle de salir de aquella situación. Obviamente esto lo hace el Espíritu de Dios. Lo hace Dios mismo en nuestras vidas. También otra cosa, de haber recibido el perdón de nuestros pecados. De haber recibido también la liberación, que hemos sido libertados, como dice Romanos capítulo 6. Siendo siervos de Dios, habiendo sido libertados del pecado, hemos venido a ser siervos de Dios. La cosa es esto, que esta liberación del pecado también no la puede producir el diablo, obviamente. El diablo no salva a nadie de los pecados, no libra a nadie de la maldad. Esto obviamente lo hace Dios. Y esto es algo que queda clavado en la mente también de las personas cuando oyen esto. Parece una contradicción. Dicen, estos son del diablo, pero parece que el diablo está haciendo grandes cosas ahí en sus vidas. ¿Cómo es posible? Obviamente hay de qué pensar. Nosotros les dejamos bien claro que es Dios que nos ha cambiado, que nos ha transformado. Yo le digo, Jehová ha cambiado mi vida y lo ha hecho a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Jehová hecho hombre, que ha venido a nosotros para salvarnos. Y nos ha manifestado un amor tan grande que aquel que conoce aquel amor es libertado y puede amar a Dios y amar al prójimo y ser libertado de su vieja vida de pecado. Y eso es lo que debemos de testificar. La primera cosa que debemos de testificar a ellos cuando no les encontramos. Darles una oportunidad de oír que Dios libra de pecado. Que no se trata de seguir, de tener tanto conocimiento de cosas equivocadas o que han sido adulteradas, sino que se trata de lo que la palabra de Dios dice, que Cristo vino para salvar y que hemos experimentado esta salvación y que hemos llegado a entrar en esta comunión con Él. Que Dios les bendiga mucho. De verdad que es nuestro deseo que Dios les pueda usar también para ser de bendición en el testimonio y también así a los testigos de Jehová o otras personas de otras religiones. Que Dios les bendiga. Amén. Dios te bendiga. Te animo que mires de nuevo el video, que hagas pausa, tomes apuntes y que puedas aprender lo que hemos hablado aquí, porque el punto es que aprendamos. ¿Qué es aprender? Aprender es retener la sabiduría. Yo no puedo decir que aprendí algo si no lo puedo pasar a otra persona. Entonces, te animo que aprendas esto, que retengas esta sabiduría. Que Dios te bendiga.